Hoy vamos a ver los estilos bíblicos de evangelismo, es decir, que no siempre ni todos pueden predicar el evangelio de la misma manera. Evidentemente el contenido debe ser el mismo, pero las formas varían de una persona a otra. Todo este capítulo está basado en el libro Conviértase en un cristiano contagioso. Conviértase en un cristiano contagioso. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque de este capítulo, de este tema? Es el siguiente. Dios nos ha hecho diferentes y cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y manera de actuar. Por lo tanto, debemos de cumplir el mandato que Dios nos ha encomendado según nuestros propios estilos. Nuestros propios estilos. ¿Qué significa? Que, oye, mi forma de ser, mi temperamento, mis hábitos, pues hacen de que yo me relacione con el resto de las personas de una manera especial y particular. Aprovechemos esas capacidades que Dios nos ha dado para dar testimonio de la verdad de Dios. Entonces vamos a ver 7 estilos de evangelismo que se encajan en los distintos tipos de personalidad. Y no es que nosotros usemos solamente un estilo. De esos 7 podemos usar los 7 o 5 o 4 con los que nosotros nos sintamos más identificados o que expresemos de una forma más natural. Así que vamos a estar atentos porque vamos a ver, mejor dicho, son 6, ¿vale? He dicho 7, pero son 6. Está el confrontador, la persona que evangeliza de una manera intelectual, otro que lo hace de una manera testimonial, el personal, que es algo íntimo, el de invitación y el servicial. Estos 6 estilos de evangelizar nos va a ayudar a la hora de relacionarnos con la gente y transmitirle las verdades de Dios. Y como dije antes, no es necesario que sea de una sola manera, sino que podemos aglutinar varias de ellas para poder evangelizar. Vamos a ir con la primera. El confrontador. Aquí vemos al apóstol Pablo, que era un confrontador nato, e igual le pasaba al apóstol Pablo también. Pedro era una persona clara que confrontaba a la gente con la verdad de Dios. Vamos a verlo en Hechos 22-23. Mira lo que dice. Cuando ya reciben el Espíritu Santo, Pedro y los 12 salen y empiezan a predicar en distintas lenguas. Pedro da un sermón o una predicación para todo Jerusalén. Y fijaros lo que dice. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo allí? Estaba confrontando al pueblo judío y lo estaba confrontando con la verdad. Fueron ellos los que prendieron al Señor a través de los romanos. Los mataron por presión a Pilato, que al final la sentencia y la ejecución lo hicieron los romanos, pero la presión y el clamor fue del pueblo, o sea que fue muerto por culpa de los judíos. Y Pedro lo está confrontando y señalándole, vosotros prendisteis, matasteis y crucificasteis al Mesías, al dador de la vida. ¿Eh? Así que, resultado, 3.000 personas el primer día y 2.000 el segundo, aceptaron a Jesucristo y fueron bautizados. Así que la iglesia creció de 120 a 5.120 en 2 días. Imaginaros la que se lió. Bueno, ¿cuáles son las características de una persona confrontadora? Pues es una persona emprendedora, con iniciativa, que tiene empuje, que tiene carácter, que es una persona segura y que es directa en el trato, es franca, no es una persona que se anda con rodeo, que, bueno, sí, pero tal, no. Una persona que usa este método es emprendedora y dice las cosas claras, transparente. Vamos a ver que siendo esto bueno, trae sus riesgos y tiene sus problemas. Vamos a ver cuál es el problema de una persona que suele confrontar a la hora de predicar el Evangelio. Cuidado con la falta de tacto al confrontar a la gente con la verdad. Podríamos ofenderla sin necesidad. Una persona franca y directa, pues te va a decir cosas
que la otra persona a lo mejor no está preparada para escuchar. Entonces, si se la decimos de una manera suave y respetuosa, la va a recibir mejor que si lo hacemos duramente. Así que dice Efesios 4:15 que hablemos la verdad, pero en amor, con respeto, con sencillez, con humildad. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Así que este es el peligro del confrontador. Así que si alguno de los que están aquí escuchando la clase se encuentra en este grupo, pues amén, gloria a Dios. Usa la valentía que Dios te da, usa la determinación para hablar el Evangelio, pero a la hora de confrontar, siempre con mucho respeto y tacto para no ofender a nadie, porque en el momento que ofendemos a alguien, los puentes se rompen y el vínculo se termina por destruir, por lo cual al final de nada nos sirve expresar el Evangelio, ya el receptor no está atento a nuestras palabras. Muy bien, pues vamos a continuar con el segundo tipo modelo. Está el intelectual. Por antonomasia, aunque hemos dicho que Pablo era un confrontador también, pero él era un intelectual tremendo, con un conocimiento de la escritura maravilloso, sabiendo muchos idiomas y además era un hombre de debate. Fíjate que esto que vamos a leer en Hechos 17 se ve a lo largo de todo el Hechos y en otros lugares de sus cartas pastorales. Por 3 días de reposo, o sea, Sabbat, Pablo discutió en la sinagoga con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús es el Cristo. 3 días debatiendo. Eso lo hizo en Berea, lo hizo en Filipo, lo hizo en Éfeso, lo hizo en Corintio, lo hizo en Macedonia. En todos sus viajes misioneros iba a la sinagoga y debatía por días, semanas o meses, hasta que lo echaban o acababan por entregarse. Y Pablo fue el intelectual por antonomasia. Bueno, ¿cuáles son las características de una persona intelectual? Pues son personas reflexivas, meditan mucho en la palabra, le dedican tiempo a poder estar pensando, reflexionando, compartiendo y viendo a ver qué opciones hay y qué conclusiones sacan. Son personas insistentes, o sea, que en el debate no se amilanan fácilmente, sino que insisten con su criterio, con su forma de ver las cosas, pero tenemos que entender que cuando tú tienes claridad en el tema o en el argumento que estás expresando, tú insistes. ¿Por qué? Porque ves flecos o ves anomalía en el argumento contrario. Entonces, vuelves a lanzar tu mensaje. Así que es una persona que insiste, que no abandona. Y también le gusta el debate. Yo tengo que decir que a mí me encanta el debate, me encanta este tipo de evangelismo y a veces soy muy efusivo. Y eso te crea alguna controversia, ¿no? Soy efusivo a la hora de expresar. Tengo que cuidar mi forma para que no parezca que es una agresión. Simplemente es una intensidad a la hora de expresar tu creencia. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son los problemas del intelectual? Hay que tener cuidado con no caer en el debate por el debate, en discutir por discutir, perdiendo así la idea de llevar la conversación al punto de la defensa del Evangelio. No estamos debatiendo para querer tener razón, para imponer nuestro criterio. Estamos debatiendo para convencer a través del Espíritu Santo a la persona con la que hablamos de las verdades de Dios, de las verdades del Evangelio. Cuando nosotros nos metemos o nos enquistamos en un punto no esencial del tema, estamos cayendo en la trampa, debatiendo cosas insignificantes, que es lo que hacían los fariseos. Que si no habías andado más de 70 pasos, que si habías sanado en Sabbat, que, ver, pues si se te cae un burro en el pozo no lo sacas y eso ya no es trabajo cuando tú no ves lo que estás viendo, es la necesidad del que está atado por Satanás. Pues es sábado y esa persona necesita ser liberada. Entonces, cuando discutimos por cosas insignificantes estamos perdiendo el norte. El punto es el Evangelio, la buena noticia, Jesucristo, que vino a cambiar la tendencia que tenía el hombre a hacer lo malo y a tener un final
Trágico. Ahora el Señor recondiciona todo y a través de Cristo nos pone delante de Él santificado y justificado. Muy bien. Evita controversias necias, le decía Pablo a Tito. Genealogías, contiendas y discusiones sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Evita controversias necias, debate infructuoso, conversaciones estériles. Pasa y vuélvete al punto importante. Muy bien, vamos a ver el tercer punto, el testimonial. Y aquí vemos al ciego de Siloé o al ex endemoniado gadareno o a multitud de personas que contaron su testimonio. Aquí los fariseos le preguntan al ciego, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. La historia es más larga, le preguntan, pero vamos a ver, ¿conoces a ese hombre? No. ¿Lo sigues? No. Pero yo cuento lo que he vivido, es mi experiencia y este es lo que hablábamos antes del testimonio personal. Es vital, importantísimo. Y no hace falta que tengas un testimonio impresionante de haber estado en la droga o de haber sido un delincuente o... No, 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 no. Toda experiencia con el Señor es importante. Toda experiencia es importante. Y mi testimonio no es espectacular, pero lo habré contado cientos de veces, quizás más de 1000 veces, no lo sé. Pero es el que es, solamente que dependiendo del momento y de la persona, el Espíritu Santo me lleva a enfocar una perspectiva de ese testimonio, que, en el que hago más sobreénfasis, porque es lo que la persona necesita escuchar. Esto es para todo, ¿verdad? El testimonial. Es una persona que tiene que ser comunicativa y buen narrador, ¿vale? No, yo estaba fatal. Oye, me hablaron del Señor, acepté a Cristo y ahora estoy estupendo. Hombre, puede servir, pero realmente poco se está diciendo de la trascendencia de ese momento. Tienes que ponerle un poquito de intensidad y desarrollar el proceso. ¿Para qué? Para ver si la persona que está escuchando se identifica con tu testimonio. Pero que le diga esto, pues prácticamente es pasar página sin que lo haya saboreado ni le llame la atención un testimonio tan parco en palabras. Y como también dije anteriormente, tampoco debe ser larguísimo para que se aburra la persona. Muy bien, ¿cuál es el peligro de este tipo de evangelismo? Que se puede hablar excesivamente de uno mismo, enfocarse en uno y no en Jesucristo, que es el artífice de la salvación. Porque yo hice y tal, y nos quedamos en el acontecimiento de antes de conocer al Señor. ¿Cómo era yo con Dios? ¿Qué es lo que yo hacía? Y prolongamos, porque estamos al final jactándonos de nuestro pecado. Y hermano, el pecado no es para jactarse, es para avergonzarse, pero algunos se jactan. ¿Por qué? Porque en el fondo consideran que ser malo es algo guay. O yo era malísimo, malo, maloso. Yo cogía y me metía de tal y le pegaba y a mí nadie me tocaba. Y cuando tú te vas dando cuenta, dices, ¿tú has conocido a Jesús? En vez de estar hablando de Jesús y de sus bondades, está hablando de tu maldad. No cuentan brevemente lo que hiciste, pero cuenta qué cosas ha hecho el Señor en tu vida. Cuidado con hablar y no escuchar a la persona, porque el testimonio es importante, pero necesitamos también saber qué es lo que la persona necesita, porque si nos dedicamos a contar nuestro testimonio porque sí y vemos que la persona no está receptiva, lo que estamos es perdiéndola, estamos desconectando con ella. Entonces hay que tener sabiduría para no ser simplemente hablador, sino un buen oidor. Y como dice 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Así que cuidado con caer en esta trampa. Vamos a ir al cuarto, el personal. Hemos hablado que esto es lo vital, el testimonio personal, el evangelismo personal. Andrés, el apóstol Andrés, que era apóstol de Juan el Bautista, pues escuchó a Jesús. Y lo primero que hizo Andrés no fue ponerse en una plaza con un megáfono a predicarles a todos en las bondades de Jesucristo, no. Dice que uno de los que habían oído de Juan, uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, Juan Bautista, el hermano de Simón Pedro. Este, lo primero que hizo fue buscar a su hermano Simón
y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Qué es lo que hizo Juan Andrés? Fue a su familia, fue a los que ya tenían un vínculo personal y les puso el Evangelio. Entonces a veces estamos con los nuestros que ya tenemos el vínculo emocional creado y no somos capaces de transmitirle la verdad. Uy, mi padre es muy duro, uy, cualquiera le habla a mi hermano, uy. Aprovechemos esos vínculos y después establezcamos vínculos con los demás que no conocemos hasta el momento y predicamos el Evangelio. Cualidades de estas personas: son personas cálidas, buenos conversadores y tienen facilidad para establecer relaciones. Tú dirás, bueno, y si yo no tengo facilidad, deja que el Señor te ayude. Te está hablando de la característica de una persona que de manera natural, establece relaciones, pues tiene más facilidad. Pero Dios nos llama a todos a tener vínculos personales. No hay nadie que no tenga vínculos con otros. Habrá personas más extrovertidas que otras, pero todos podemos crear relaciones estables y sanas. ¿Cuál es el peligro? Cuidado con conceder más valor a la amistad que a la comunicación del Evangelio. Evidentemente hay que establecer amistad con las personas y después transmitir el Evangelio. Y a lo mejor, bueno, tienen dificultades para aceptar, no rompas esa amistad. Pero si tú concedes más valor a la amistad que al mismo Cristo, realmente estás perdiendo el norte. Te haces amigo de alguien, pero te olvidas de predicarle. Pero vamos a ver, ¿cuál es el objetivo primero? Transmitir el Evangelio. No, pero ya ve el momento. Y te vas de copichuela, estás todo el día con esa persona, hecho amistad, pero Dios se ha quitado de la ecuación. Eso realmente no tiene un fruto, no produce vida. Y si realmente establece una amistad con alguien, lo que tú quieres es que conozca al Señor para que sea salvo. Así que no olvidemos este punto. Y cuidado con los límites, que en esa confianza podemos sobrepasar esos límites. Recordad que el vínculo personal debe ser un puente y que ese puente lo deben recorrer las dos partes y encontrarse en medio. Si el vínculo, que es el puente, es solo recorrido por nosotros, podemos abordar y pasar los límites y podemos hacer verdad el refrán de que la confianza da asco. Cuando nosotros sobrepasamos el respeto y nos metemos en su casa sin que hayamos sido invitados y hacemos ciertas cosas, pues pueden sentir que lo estamos desbordando. Y entonces al final se pierde la eficacia de ese testimonio personal. Vamos por el quinto, ya quedan dos nada más. La invitación, el invitador, ¿verdad? Mateo estaba en la mesa de los publicanos y Jesús se acercó y le dijo, sígueme. Y dejando todo, le siguió. ¿Y Mateo qué hizo? Un gran banquete en su propia casa. Y podía haber invitado a los 12 y haber dicho, bueno, quiero escuchar más de Jesús. No, no, no. Dice que había mucha compañía de los publicanos con ellos. Mateo invitó a todos publicanos, porque él era publicano, ya sabéis, un publicano aquel que recaudaba impuestos a los judíos para Roma y estaba mal visto. Y los judíos no podían ni tragar a los publicanos. Pues este cogía a todos los publicanos amigos y los invitó para que pudieran escuchar de primera mano al Mesías. Así que el objetivo del invitador es traerlo a la red, traerlo a la oración, traerlo a la iglesia, al culto y traerlo a la aula de formación. Hay gente que dice, oye, pues a mí me gustaría estudiar, tráelo, invítelo, porque es una puerta que se abre para que escuche el Evangelio y pueda dar el paso de fe, ¿vale? Así que todos tenemos que invitar, todos tenemos que tener evangelismo personal, todos tenemos que dar nuestro testimonio y todos en un momento dado tenemos que debatir y defender el Evangelio o en otros momentos confrontar. Todos tenemos de algo de todo, pero que hay personas que son más enfáticas en algo. Bueno, pues si a ti se te da mejor invitar, habla de tu testimonio e invita. Pero todos tenemos que hacer de todo esto. ¿Qué tal la invitación? Pues suelen ser personas hospitalarias, porque suelen invitarla a sus propios hogares, y personas generosas, ¿vale? Una persona que invita a su casa, que ofrece lo que tiene, que está deseando compartirle la fe, pero invita y abre, suele ser un buen anfitrión en las redes. Peligro, cuidado con permitir que los invitados dominen siempre la conversación.
Puede ser una persona cálida tú, invitarla por tu generosidad a tu casa, pero ahora la persona nada más que habla de fútbol o habla de lo otro, tal, y estás perdiendo un poco la perspectiva. No, 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 no. Tenemos que centrarnos en el Evangelio, que hay que escuchar a la persona, como dijimos antes. Y fijaros qué interesante en Juan, el capítulo 3, la entrevista de noche que tuvo Nicodemo con Jesús. Me encanta esa entrevista. Y fijaros lo que ocurre. Nicodemo le dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. ¿Vale? Hasta ahí bien. Un, Nicodemo lo que hace es transmitir a Jesús de que él cree que él es el Mesías, o por lo menos un buen maestro, y que nadie puede hacer esos milagros y esas señales si Dios no lo acompaña. Perfecto. Pues ¿sabes cómo responde Jesús? Lo corta de plano y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le cambió la tortilla. Cambió el curso de la conversación. La conversación estaba enfocada en su reflexión acerca del Mesías. Y Jesús lo que quería es quitarle todos los prejuicios, toda la falsa enseñanza y llevarla a la verdad. Lo que hizo que fue es cambiar el curso de la conversación de una manera radical. Nos puede servir de ejemplo para cuando alguien nos esté hablando de algo, quizás más vano, que se está alargando desmedidamente. Bueno, mira, yo te quería contar mi testimonio y cambias de tercio, ¿vale? Ese es un peligro. Si tú te mantienes en esa conversación por fatiga, puede ser, que me ha pasado a mí, de tener a un invitado y no haber podido abrir la boca para hablar del Señor. No, no. Ese es un peligro que no podemos, en el que no debemos de caer, sino que al final que la persona se vaya con la palabra oída, después ya que haga lo que considere, pero que la persona haya podido tener la oportunidad de escuchar tu testimonio, al menos, y también la buena noticia. Por eso es tan importante tener claro el mensaje de salvación. Y la semana que viene tendremos un examen sobre él. Y lo último ya, el servicio. Los apóstoles servían, fíjate aquí lo que habla en Hechos 5, que por mano de los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y prodigio entre el pueblo, y muchos más creyentes en el Señor eran añadidos. El hecho de los milagros y las señales es un acto de servicio muy duro, porque cuando tú haces un milagro o Dios hace un milagro a través de ti, 10 más se te van a acercar, porque hay tanta necesidad en este mundo. Y eran cientos los que se acercaban. Es un acto de servicio maravilloso. Podrían decir, no, 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 te voy a escuchar, te voy a predicar el Evangelio y ya otro día oramos por tu enfermedad. No, no, no. La palabra tiene que ir acompañada de señales. Las señales avalan de que es Dios el que está hablando a través de la persona. Y eso es un acto de servicio duro, pero muy necesario. Y vamos a verlo en la iglesia. Por lo tanto, el servicio, ya no con señales solamente, sino con atenderlos, con escucharlos, con darles de comer. Ese servicio es vital para que la persona ablande su corazón y pueda escuchar el Evangelio. Bueno, ¿cuáles son las personas o las características de personas que sirven? Son personas humildes, no están dispuestas a remangarse y a meterse en el fango para ayudar a una persona. Están siempre atentas a las necesidades de los demás. No van a lo suyo, sino que miran a su alrededor a ver qué es lo que necesita esta persona para que pueda ser atendida. La advertencia con respecto al servicio es que nuestras buenas acciones no nos hagan olvidar la exposición del Evangelio, porque cuando hacemos un bien a alguien podemos ser aplaudidos y adulados y poder caer en la trampa de que nosotros somos merecedores de esa adulación o de ese aplauso por nuestro servicio. Y no damos gloria a Dios. Ese es un problema. No dar gloria a Dios y decir que es que somos muy buenos nosotros y nosotros pues no decir nada y al final dejamos en descrédito a Jesús. Pero otro de los problemas es que nuestras acciones no nos hagan olvidar que tenemos que predicar. No, si yo ya le he hecho un bien a la persona, sí, pero ese bien no le va a salvar. Tienes que hablarle que es Jesús, a través mío, el que está obrando, el que está actuando, el que está amando. ¿Por qué? Porque necesitamos llevarlo a Cristo.
Si no lo llevamos a Cristo, lo estamos llevando hacia nosotros. ¿Y qué le vamos a dar nosotros? Si nosotros lo único que podemos ofrecerle a Cristo, nosotros no podemos salvarlo. Así que no nos olvidemos de que las buenas acciones acaben respaldadas por la palabra de Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 10. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin saber quién predique? Luego al final, este versículo lo que nos está hablando es de que necesitamos predicar para que la gente oiga y acabe creyendo y acabe invocando a aquel que lo va a salvar. Por lo tanto, la exposición del Evangelio tiene que ir acompañando siempre a las buenas acciones. Muy bien, pues usemos nuestro propio estilo para evangelizar, sea confrontando, debatiendo, contando nuestro testimonio, relacionándonos con los demás, invitando a otros, sirviendo. Usa alguno o todos estos modos o estilos para poder evangelizar, ¿vale? La cuestión no es no puedo, la cuestión es cómo lo hago. Sea cual sea tu estilo, hermano y hermana, haz discípulo. Sea cual sea tu forma, tu temperamento, tu manera de relacionarte con los demás, haz discípulos, dando testimonio y predicando el Evangelio. Y recuerda, importante, recuerda, no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a usarnos para que hablemos el mensaje de salvación. Pero es necesario que podamos comprender el mensaje de salvación, que podamos tener práctica a la hora de expresar nuestro testimonio, que tengamos argumentos para defender nuestra fe. Y con todo eso, el Espíritu Santo hablará con nosotros. Recordad que la palabra dice que Jesús decía, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os recordará todas aquellas cosas que yo os he dicho. Fíjate, y nosotros lo que tenemos es que aprender el Evangelio a través de la palabra y cuando hablemos, el Espíritu Santo nos recordará aquello que Dios nos ha dicho, Cristo nos ha hablado a través de la Escritura. Pero es el Espíritu Santo el que tiene el mérito, por la sangre preciosa de Cristo, por el amor del Padre, que nos está hablando las verdades y que estamos siendo vasos frágiles, vulnerables, pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí acabamos este curso de evangelismo que espero te haya sido edificante en el nombre de Jesús. Amén.